reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Zacarías. This word of the Lord. En aquellos días vino la palabra del Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: siento gran celo por Sión, gran cólera en favor de ella. Thus says the Lord. Así dice el Señor de los ejércitos: volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalem shall Jerusalén se llamará ciudad be fiel, a mountain. y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Thus says, Así dice el Señor de los ejércitos: an old de nuevo se sentarán en las calles de Jerusalén ancianos y ancianas, hombres que de viejos se apoyan en bastones. the city Las calles de Jerusalén with boys and girls. se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en la calle. Says the Lord of Así dice el Señor de los ejércitos: should see si el resto del pueblo encuentra esto imposible aquel día, será también imposible a mis ojos. in my eyes also. Oráculo del Señor de los ejércitos. Thus says the Así dice el Señor de los ejércitos: yo rescue my people libertaré a mi pueblo del país de oriente from the land. y del país de occidente, y los traeré para que habiten en medio de Jerusalén. They shall be my Ellos serán mi pueblo, I will be their God. y yo seré su Dios, Faithfulness. con verdad y con justicia. Verbum Domini. The Lord will build up Zion. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. The nations shall reveal, Los gentiles temerán tu nombre, and all the kings. los reyes del mundo tu gloria. When the Lord has rebuilt Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, has regarded the prayer y se vuelva la súplica de los indefensos, despised their y prayer. no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Let this be written for the Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. down from Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo, of the prison se ha fijado en la to release tierra. those doomed to die. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. The children of your servants shall abide. Que esto quede escrito para escuchar los gemidos de los cautivos The name of the Lord y librar may be declared a los condenados a muerte, y no desprecien sus peticiones. gathered together in the Cuando el pueblo se junte completo, el Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Hijo de Dios vino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
An argument arose. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesus realized Jesús, adivinando lo que pensaban, and took a child, cogió de la mano a un niño, placed it by lo his puso a su lado and y said les to dijo: them, whoever receives el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. and whoever receives Y me el que me acoge a mí, receives the one who acoge al que me ha enviado. for the one who is least El más pequeño de ustedes is the one who is the greatest. es el más importante. Then John said in reply, Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba a demonios en tu nombre, because he does not y follow como no es de los nuestros, se lo hemos querido Jesus said to impedir. him, Jesús "Do le not respondió: prevent him, no se lo impidan. for whoever is not El que against no you está contra ustedes está a favor de ustedes. verbum Domini. The saint that we celebrate today, El santo que celebramos hoy very trying time in France. vivió en una época muy tribulada en Francia. One who died Nació en 1581, murió en 1660 a los 79 años de edad. during his lifetime Y fue durante su vida que ocurrió la Guerra de los 30 años en Francia, from 1618 to de 1618 a 1648, was followed by a y fue seguida por 5 años de guerra civil. said there was no Así que se cuenta que no había familia, no había granja, que no hubiera conocido mercenarios ni soldados merodeadores que hubieran destruido sus cosechas o todo tipo de diferentes cosas horribles que clergy didn't have habían pasado. formation. Aparte de ello, el clero no tenía mucha formación, algunos casi no tenían ninguna. Really have the ability Así que to be en realidad no tenían la facultad de poder liderar al pueblo en sus vidas So in espirituales. the face of all of this, En medio de todo esto, a lot of people would just muchas personas well, it's impossible. simplemente se dieron por vencidos. Nothing really. Dijeron, es imposible, no hay nada que podamos hacer. But I love a quote that a Vincentian Pero me encanta una cita que un sacerdote vicentino me dijo en cierta ocasión. Él estaba trabajando en la diócesis y él dijo, let us cuenta que San Vicente dijo, amemos a Dios, hermanos, sweat of our brow and pero con el sudor de nuestra frente y la fuerza de nuestros brazos. Así que pongamos manos a la obra, gospel passages into pongamos estos pasajes del Evangelio en práctica. something else too that Y me gusta algo más que él dijo. the two Él master chords decía que in the spiritual life los dos acordes principales en la vida espiritual, el más bajo es la humildad y el más alto es la caridad. Así que todas las armonías están en medio, pero esos son los dos acordes maestros que se utilizan. La humildad es la más baja y la the harmonies are caridad la más alta, y las armonías están en el medio. Y es igual con una casa. Los cimientos son la humildad, el tejado es la caridad. Todo depende de esos we dos. saw that in today's gospel. Y vemos esto en el Evangelio de hoy. Can you imagine this? The ¿Se apostles imaginan esto? Los apóstoles discutiendo acerca de quién es el más importante. or what was their argument for why I'm the greatest? ¿Para qué estaban discutiendo? And the Lord Y el Señor an example. les muestra un ejemplo. Next Toma un niño, lo pone a su lado. you're receiving me when El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. the one who is least among El más pequeño de ustedes that one is the greatest. es el más importante. And so it was Así que also that he San Vicente de Paúl también hubiera the words from today's first reading from the prophet aceptado en su corazón las palabras de la primera lectura de hoy del profeta Zacarías. prophecies Nuevamente estamos continuando con estas profecías en la época del regreso del exilio, como ya hablamos la semana pasada. Habían estado en exilio durante décadas, pero luego un nuevo rey, Ciro de Persia, conquista a los babilonios y les deja que se vayan a casa. Y Zacarías fue uno de esos profetas. Y les dice que algún día
habrá ancianos y habrá niños jugando en las calles. Habrá prosperidad otra vez. Jerusalén prosperará, incluso si esto pareciera imposible ante los ojos del resto del pueblo. ¿Acaso debe ser imposible ante mis ojos? Dice el Señor de los ejércitos. Así que efectivamente Él lograría esto. Y San Vicente de Paúl sabía que esto es posible, que todo es posible con Dios, incluso en medio de todo este horror. Habían personas que estaban abandonando a sus hijos en las calles, todas estas cosas, miles que iban a las parroquias para buscar alguna limosna o alguna forma de sobrevivir. Y San Vicente de Paúl dijo, hermanos, amemos al Señor nuestro Dios, pero hagámoslo con el sudor de la frente y la fuerza de nuestros brazos. Manos a la obra. Y así fue. Él llegó a conocer a algunas de las personas ricas de París y logró gran generosidad de esas personas. Incluso en esa época fundó refugios en las plazas parisinas, lugares donde podían encontrar medicina, donde podían encontrar vestimenta, donde podían encontrar comida. Fundó las Damas de la Caridad, que más adelante se convirtieron en las Hijas de la Caridad. Aquí también en Birmingham las tenemos. Tenemos un hospital de San Vicente, nombrado por San Vicente de Paúl, y fueron fundadas y establecieron lugares donde las personas podían llevar a sus hijos si no podían cuidar de ellos, en lugar de abandonarlos, que los dejen ahí, y ellos cuidaban de su educación para que aprendieran algún oficio. También organizaba eventos para seminaristas, para que tuvieran por lo menos 2 semanas de formación, y finalmente habría de fundar seminarios y sacerdotes que administrarían estos seminarios. También los días martes invitaba al clero a que fuera para que hablaran acerca de cosas espirituales y crecieran en su vida espiritual. La colecta del día de hoy que dijo, oh Dios, quien por el alivio de los pobres y la formación del clero, otorgaste al sacerdote San Vicente de Paúl con virtudes, que por el mismo Espíritu amemos lo que él amó y enseñemos lo mismo que él enseñó. Así pues nos corresponde a nosotros amar a Dios y amar al prójimo. Esto es lo que vemos en la vida de San Vicente de Paúl. ¿Cómo lucía él? Tenemos una idea bastante buena porque un pintor talentoso que vivía en la misma época nos dejó una pintura de su rostro. Y me gusta un comentario que un autor dice acerca de este rostro bondadoso. Dice, esta pintura de San Vicente de Paúl refleja la franqueza, el carisma y la calma que caracterizaban su personalidad. Un realista supremo enfrentaba la vida con todos sus horrores y sublimidad. A pesar que a veces podía ponerse grave, tenía un maravilloso sentido del humor, apenas oculto bajo su mirada. Lo mantenía en equilibrio. Podemos ver incluso su buen estado de ánimo en medio de todos los horrores que encaraba. ¿Y por qué? Porque como Zacarías profetizó, incluso si esto pareciera imposible ante los ojos del resto del pueblo, ¿acaso debe ser imposible a mis ojos? Dice el Señor. Y en la conferencia que ofreció a las hijas de la caridad, habló acerca de la providencia de Dios. Esta sería una de las claves de cómo habían de cumplir con su misión, la caridad. Él les dijo, confíen en la divina providencia. Significa que debemos tener esperanza de que Dios cuidará de aquellos que lo sirven, así como un esposo cuida a su esposa y el padre cuida a sus hijos. Como dice la regla, basta con abandonarnos al cuidado de Dios, así como un niño con su nodriza. Si ella lo pone en el brazo derecho, él se queda muy contento. E igual si lo pone en la izquierda. Así que en cualquier situación nos encontremos, podemos estar contentos en Dios
descansando en Dios y confiando en su divina providencia. So we are called to this Estamos llamados a esta vida de esperanza, de caridad, haciendo lo posible para aliviar los sufrimientos de los demás en este mundo, a ser instrumentos del amor de Dios hacia los demás. again, he says Nuevamente, él dice, la humildad y la caridad son los dos acordes maestros. Uno el más bajo, otro es el más alto, y todos los demás dependen de ellos. therefore it is necessary Por lo tanto, es necesario por encima de todo mantenernos en estas dos virtudes for to observe well that the preservation of the whole para cumplir bien que and its roof. todo el edificio depende de estos cimientos. One thing that I wanted to do, and I Una cosa que yo quería hacer y me olvidé is that we have es a que viewer in tenemos un querido televidente en Dubuque, Iowa, quien cumple 100 años el día de hoy, Leona Schiffer. happy birthday. Así que deseo desearle feliz cumpleaños, Leona, en este su centenario. Blessing to you. Me alegro que WTN sea una bendición para usted en su vida, For all of us, right? pero es para todos nosotros, ¿verdad? A lo largo de nuestros años, todos los años que tengamos, vivir esa vida rica en caridad. That I host En el programa que yo dirijo, la Iglesia Universal, the Saint Vincent de Paul entrevisté Society 4 times. a la Sociedad de San Vicente de Paul 4 veces. Sometimes we don't Y a realize veces no nos damos cuenta de la cantidad de trabajos de caridad en que está involucrada la Iglesia en el mundo entero. and one of the largest of those groups Y uno de los más grandes de esos grupos, y este es solo uno de muchos grupos de la Iglesia que están involucrados en obras de caridad, es la Sociedad San Vicente de Paul. are present in 150. Ellos están presentes en 150 países. They help some 300. Ayudan a unos 300 millones de los pobres al año. They have 800,000 members. Tienen 800,000 miembros 3 million. y 1,3 millones de voluntarios. And how they began was Y cómo la forma en que empezaron fue en los años 1800, como 200 años después de la muerte de San Vicente de Paul. a young college student by the name of Frederick Había un joven universitario, Frederick Ozernat. College, and they were Él estaba en la universidad y estaban hablando acerca de la fe católica y cómo había realizado tantas buenas obras en el pasado. Y uno de los alumnos lo desafió, le dijo, ¿pero qué está haciendo la iglesia ahora? and so Frederick and 5 Así que Frederick y 5 otros fundaron la Sociedad San Vicente de Paul. Ahora el beato Frederick Ozernan fue influenciado por una de las hijas de la caridad, la beata Rosalie Renda. Así que pensamos en la labor y me gusta algo que decían, que su trabajo no es dar limosna, sino extender la mano. Así que no se trata solo de hacer estas obras de caridad para dar lo que sea necesario, aunque por supuesto es importante, sino también se trata de ayudar a las personas a salirse de esas situaciones, a acompañarlos para que te- tengan visitas. Tenemos un número de esos grupos aquí en Alabama. Yo estaba hablando con el grupo en la Iglesia Católica de Santiago, en Gadsden, y el hombre que era director en aquella época me contó que es una de las razones por las que se hizo católico, la enseñanza social de la Iglesia, en donde él veía estas obras de caridad. Hace poco yo estaba hablando con otro converso que trabaja aquí en WTN. También ella habló de las obras de caridad que la motivaron también a ser parte de esta organización. No solamente una organización, sino lo que Dios ha logrado en nuestro mundo de hoy, llevando la caridad de Cristo a nuestro mundo entre los sufrientes. Así pues, hoy con los talentos que tenemos el día de hoy, que Dios nos ha dado, pongámoslo también nosotros al servicio de Dios, al servicio del Evangelio, al servicio de la caridad. Bueno, sabemos que las necesidades del mundo son muchas hoy en día. Podemos darnos por vencidos y decir que no hay esperanza, que no hay nada que podamos hacer. O podemos ser como San Vicente de Paul y mostrar el amor de Dios por el sudor de nuestras frentes y la fuerza de nuestros brazos.